Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sé, habrá alguien que ya sea su día. Bienvenidos a nuestra última sesión de nuestro penúltimo día de Congreso en Congreso Suman Nexus 2022. Gracias por estar aquí. Y hoy vamos cerrando este día con dos calificativos que le dan a nuestro invitado del día de hoy, que he aprendido a un capo y grosso, a Marcelo Broski. Hoy le doy la bienvenida y me permito decirles un poquito de lo que ha hecho. Él es psicólogo, es Master Coach, máster en las nuevas constelaciones familiares, es experto en comunicación de las empresas familiares y facilitador de talleres sistémicos. Es Master Coach por la ACOP, exdirector del Departamento de Psicología y Coaching del Club Atlético Boca Juniors, es consultor del Consejo de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, es director académico de Leadership Escuela de Coaching en la provincia de San Luis. Se ha centrado en acompañar a otros en la búsqueda de resultados para que las personas puedan vivir mejor. A nivel empresario, ha sido consultor de varias empresas que apuestan a la gente al darles la posibilidad de seguir aprendiendo y alcanzar sus objetivos de una forma más sana y efectiva. Hoy nos viene a hablar de empresas familiares exitosas, una mirada sistémica. Bienvenido, Marcelo, un privilegio contar contigo e ir cerrando ya con esto. Bueno, Bienvenido. muchas gracias Leticia por la semejante presentación. Gracias a todo el equipo de Sumar por todo el trabajo que vienen haciendo y por cómo aporta esto al mundo, no solamente a las empresas, sino que al mundo en general, ¿sí? Bueno, y gracias a todos los que hoy se suman, algunas caras conocidas, algunas caras queridas. Diana, hola Diana, qué lindo verte. Bueno, gracias por estar acá hoy. Siempre a mí me encanta hablar de lo que amo, y en especial hoy pensaba antes de arrancar, ¿no? Eh, Siempre amé el mundo de las organizaciones, siempre me interesó como este tema, primero porque trabajé muchos años en organizaciones, y siempre me interesó y me importó y me intrigó estas cosas que se van dando en el mundo organizacional, en el mundo de las empresas. Y al mismo tiempo me apasionó y siempre me intrigó lo que se va dando en el mundo de las familias. Entonces, imagínense el poder hablar de estos dos mundos, ¿sí? Unidos en una sola cosa, que es una empresa familiar, donde se juntan estos dos grandes sistemas que vamos a empezar a charlar hoy, pero que son dos mundos en uno que a mí me apasiona. Así que, bueno, gracias por estar acá. Antes le decía a las chicas, antes de cuando nos juntamos para probar el sonido y todo eso, de que, bueno, los que me conocen, que acá ya hay muchos que veo que me conocen, saben que me encanta lo participativo, me encanta, me parece que es sumamente enriquecedor. Cuando me preguntaban si tengo pantallas para compartir o filminas para hacer, yo no soy de esa escuela, no me salió nunca, entonces prefiero esto de la parte que tiene que ver con que esto sea una linda charla compartida de 1 hora y media que vamos a estar juntos, donde podamos co-construir juntos este espacio que en un tema donde no está nada dicho, recién apenas se están esbozando algunas cuestiones que tienen que ver con el mundo de las empresas familiares. Hay tanto por hacer y tanto por investigar todavía, ¿no? Entonces, esto también, de acuerdo también a sus preguntas, a las inquietudes, a lo que va surgiendo, también va aportando a este ámbito para seguir investigando y para seguir, sobre todo, sanando, que es un poco la necesidad hoy por hoy. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ok, bien, bien. Empresas familiares. Ustedes saben que en la mayoría de los países el más alto porcentaje de empresas son familiares, ¿no? En Argentina, que es lo que más tengo conocimiento, el 90% de las empresas son familiares.
En Uruguay es el 70%, por ejemplo. Y en otros países también el porcentaje, no sé en México, no sé si Leticia vos tenés algún dato de esto, pero creo que también es muy elevado en México. Sí, así es. No tengo el dato exacto, pero sí es, yo creo, el mínimo de andar en el 70% por ahí. Ok. Y siempre cuando a mí me llaman de alguna empresa familiar para intervenir, eh, yo siempre aclaro lo mismo, que la empresa familiar es una vez que uno puede empezar a lograr todo lo que hay que lograr para que una empresa familiar funcione sobre rieles, como uno llama, ¿no? Para que sea fácil el funcionamiento, pueden ser las empresas más exitosas dentro del mundo organizacional o el mundo empresarial. ¿Sí? Porque hay una fuerza que es este doble sistema que puede generar, bueno, por ejemplo, Samsung, Toyota, son empresas familiares. Fíjense hasta dónde llegaron, ¿no? Y que da realmente una fuerza que si uno empieza a ver las dinámicas dentro de una empresa familiar y los miembros de esta empresa familiar pueden darse cuenta de qué se trata, puede ser potencia. Pero al mismo tiempo son las empresas más complicadas. Son las empresas más complicadas para justamente lograr esto de lo que vamos a ver un poco hoy, desde mi mirada sistémica, de cuáles son las cosas que tienen que pasar para que realmente uno pueda aprovechar esta potencia y esta energía y esta fuerza que da una empresa familiar. ¿Bien? Hasta acá, algo que me quieran comentar, alguna pregunta, alguna duda. ¿Hay alguno que tenga una empresa familiar? Hola, Patricia Ayala. Daniela, vos tenés una empresa familiar, ok. Hola, buenas noches. Yo tengo una empresa familiar. Bien, ¿y Mi papá cómo? es el fundador. Ay, no estoy viendo, a ver, espera que voy No, a porque poner el estoy con mi hablante. bebé y ahora Ah, ok, inicio audio. por Ahora, eso, ahora por inicio eso, por audio. eso. ¿Qué tal? Ahora sí, ahora sí, Estaba con ahora mi sí. bebé dándole la teta. Disculpen. No pasa nada. ¿Y tenés una empresa familiar? ¿Y cómo estás resultando esa empresa familiar? La verdad es que bien, bien, bien. Mi papá es el fundador, lo siguió mi hermano con 35 años y bueno, estoy yo, que bueno, soy más chica. Y la verdad es que bien, ha crecido el negocio. Mi papá siempre fue abierto. Eso yo creo que es uno de los ingredientes más importantes, que es dejar participar y darle confianza a los hijos, ¿no? Al resto de la familia. Porque eso nos ha involucrado a mi viejo en la cabeza, de que el negocio es de todo, de hay que trabajar, y asimismo nos dio la libertad para tomar las riendas nosotros y experimentar, decidir y demás. Si bien la Qué fundó bueno. él, a fuerza de él, los tres somos los decisores. Ok. Pero hay algo que fíjense, y esto es interesante porque acá me agarro de algo que dice Eliana que me encanta. ¿Qué fue lo primero que dijo Eliana? A ver si registran. Eliana lo Mi primero que papá dice es, dijo, bien, María vengo Marta. de empresa familiar, Marcelo. Ok, Vengo de dijo, empresa mi familiar. papá Mi papá dijo, es el fundador. ¿Sí? Y acá aparece algo que es fundamental, que es el reconocimiento del fundador, ¿no? Quien funda una empresa es como si sería el padre de la empresa, ¿no? Y hay muchas veces que en las empresas familiares el fundador no está reconocido, o porque ya está viejo, o porque ya no está, o porque murió, o porque no sirve, o porque quedó obsoleto, o porque los hijos se creen más grandes. Todo esto de lo que empezamos a hablar es un ingrediente fundamental de lo que habla Bert Hellinger cuando Bert Hellinger habla de los órdenes del amor. ¿Sí? ¿Qué dice Bert Hellinger de los órdenes del amor? Que para que el amor fluya tiene que haber un orden. Él dice, primero viene el orden y después viene el amor. Después él empezó a hablar y después lo terminó de definir mejor Brigitte Champetier, que habla de fuerzas del amor, ¿sí? Porque después uno se empezó a dar cuenta que cuando hablábamos de los órdenes del amor, hacíamos más hincapié en el orden que en el amor. En cambio, cuando hablamos de fuerzas del amor, ahí seguimos haciendo hincapié en el amor.
Porque como ustedes saben, todo ocurre por amor. Lo saben, ¿no? Ok. Lo que pasa en las empresas también ocurre por amor. Entonces, son como unas leyes, estos órdenes son como unas leyes sistémicas que cuando se dice que para que el amor fluya tiene que haber un orden, en realidad cuando hablamos de amor, ¿de qué hablamos? Hablamos de salud, hablamos de buenos amores, hablamos del éxito, hablamos de la economía, hablamos de la abundancia. Y en una empresa también hablamos de que sea rentable, de que haya un buen clima laboral, que se logren los resultados de una empresa. Estos son lo que Bergering llamaba el amor como resultado, ¿no? Entonces, como en una empresa familiar son dos sistemas en uno, primero tenemos que ver que se cumplan estas leyes sistémicas, porque una empresa o una organización también son sistemas y no quedan exentas de estas leyes de la sistémica, ¿sí? Estas leyes sistémicas. Ahora, en el caso de las empresas familiares, ¿por qué es más complejo todavía? ¿Cuántos sistemas hay? Dos, ¿no? El sistema empresarial de empresa y el sistema de la familia. Y uno dice, ¿y cómo se hace para poner orden cuando hay dos sistemas? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo se empieza? Lo llaman ustedes como consultores. Acá yo veo que hay muchos coach. ¿Sí? Lo llaman como consultores. ¿Por dónde empiezan con estos dos sistemas? Por la familia. Familia, que es el precedente. ¿Por qué? Bien. ¿Qué sistema vino primero? ¿El de la empresa o el de la familia? El de la familia. Tal cual. Entonces tenemos que ir por orden, recuerden, ¿sí? Primero viene el orden y después el amor. Entonces tenemos que empezar a ordenar. Y como lo primero es el orden de la empresa, de la familia, primero estuvo la familia y después la empresa, lo que primero que hay que ordenar es la familia. Cuando uno interviene en una empresa familiar, lo que en general suele suceder es que el desorden empieza en la familia. ¿Sí? Es muy típico que pase, por ejemplo, un típico desorden, de que el padre, por ejemplo, que es en general, vamos a ponerlo que es el fundador, es el gerente en la familia, en la casa, y en la empresa es un niño. Es un hijo. ¿Me siguen? Entonces lo que tenemos que acomodar es que en la casa, en la familia, sea el padre y que en la empresa sea el gerente. Pero para que la empresa sea el gerente, primero tenemos que lograr que sea el padre dentro de la familia. ¿Sí? Es muy típico cuando se organiza una empresa familiar, por eso también la complejidad que tiene el tema, que se confundan lo que es la familia y lo que es la empresa. ¿Sí? Entonces muchas veces lo que no se resuelve en la casa se termina resolviendo en la empresa. O sigue sin, perdón, mejor dicho, sigue sin resolverse en la empresa. ¿Sí? Con lo que esto implica que se va agravando la situación, ¿no? Porque se empiezan a jugar otros intereses. Lo mismo pasa con el tema de los hermanos. Miren, yo intervine en una empresa familiar en Córdoba, donde eran 4 hermanos en una empresa constructora, donde el padre era el fundador y el gerente general de la empresa. Los hermanos tenían mucha diferencia de edad. Había los dos mayores eran seguidos, y los 2 menores había una brecha generacional como de 15 años. Entonces eran 2 hermanos mayores de 50 y 53 años, y después venían otros 2 hermanos de 35 y 32 años. ¿Sí?
Serían como 2 camadas de hermanos. Los 2 menores eran los profesionales y los 2 mayores no. Entonces, los 2 menores ocupaban cargos gerenciales dentro de la empresa y los 2 mayores ocupaban cargos mucho menos jerárquicos, o sea, que tenían que ver con la logística, con manejar el camión, con el envío de cierto material que era necesario trasladar. ¿Sí? Y había un malestar que esto se resentía mucho en la empresa y resentía el funcionamiento de la empresa y por supuesto influía en la rentabilidad. Entonces, uno a simple vista podría pensar, claro, los hijos menores ocupaban cargos más altos que los hijos mayores, ¿no? Entonces, ¿cuál sería la solución ahí? ¿Qué les parece? Anímense. Nombrar a los hermanos mayores a un cargo mayor, a un puesto de más jerarquía que los menores, Por ejemplo, que Cari, como gerente, gerente de gerente de Zócalos, ventas, un gerente administrativo, no estaban ¿no? formados para eso. El gerente administrativo era el hermano menor, el menor de todos, que era licenciado en administración de empresas y tenía un máster Sí, en empresas familiares. Como es una empresa constructora, el otro menor era el ingeniero, que era el gerente de todo lo que sea el sistema operativo, digamos. Y los 2 mayores, no. Entonces, ¿qué título le daban a gerente de qué? ¿De Zócalos? Y De pero ellos tienen No, más experiencia en logística, seguramente, por la expertise de su propia edad también. Por supuesto. Y También. eran buenos en lo que hacían, pero se sentían resentidos de estos 2 hermanos menores. Porque por supuesto que imagínate que ganaban 3 veces más que ellos. Obvio. para mí que los menores tienen que reconocer los hermanos mayores en su, digamos, dentro de la familia, su orden, su lugar, su respeto, aunque por habilidad estuvieran ocupando otro cargo en la empresa. Bien, Roxana, bien. Entonces, vamos a hablar de uno de los órdenes sí, que hablaba Bert Hellinger, que tiene que ver con el orden de la jerarquía. En las empresas en generales, las jerarquías se dan por diferentes motivos, ¿sí? Por ejemplo, una jerarquía es el que llega antes del que llega después, ¿no? Que esto muchas veces en las empresas, organizaciones, sean familiares o no, suele pasar, que genera mucha bronca y mucho resentimiento cuando los nuevos quieren enseñar a los viejos cómo se hacen las cosas bien. Y no hay un respeto frente a los que llegaron antes en una empresa, por ejemplo. ¿Sí? Esta es una jerarquía. La otra jerarquía que se da es la que tiene que ver con los cargos jerárquicos. ¿Sí? En el caso de una empresa familiar, y acá siguiendo lo que decía Roxana, como primero vamos a trabajar en la familia, lo primero que yo me puse a trabajar con esta familia, en esta empresa familiar, es qué pasaba dentro de la familia con estos 4 hermanos. Y lo que tal cual sospechaba, ¿sí?, es que este respeto no se daba dentro de la familia. Los hermanos menores hacían las veces de hermanos mayores. Claro. Entonces, no era porque les daba bronca que los menores ganen más que ellos, sino porque Faltaba reconocimiento. lo que faltaba era el respeto y el reconocimiento de estos hermanos mayores. Ustedes saben que los hermanos mayores son los que abren los caminos. ¿Sí? Hay un montón de cosas que facilitan los hermanos mayores a los hermanos menores simplemente por ser los primeros que llegaron, ¿no? Los que somos hermanos menores sabemos de esto.
Hay cosas que yo pude hacer y que pude realizar que no tienen nada que ver con lo que pasó con mis hermanos. O sea, y yo estoy agradecido que yo hoy mismo puedo estar haciendo cosas, por ejemplo, romper ciertos mandatos, gracias a que ellos lo cumplieron. Y yo lo vi. Y como lo vi, yo dije, esto no quiero. Entonces lo pude romper. ¿Quiénes me abrieron los caminos? Mis hermanos mayores. ¿Sí? Gracias. Entonces, claro, cuando empecé a trabajar, ¿qué pasaba en la casa con nuestros 4 hermanos? Lo que empecé a trabajar es justamente el orden, ¿sí? De esta jerarquía dentro de la casa. Marce, Sí, ¿te puedo hacer una pregunta? por supuesto. Me quedé pensando que los hermanos menores ingresen más tarde, obviamente, y cobren más que los mayores que tenían otra experiencia, pero también válida en una empresa. No es como un poco, no sé si lógica es la palabra, pero que le genere cierto malestar a los mayores que sostuvieron hasta ese momento. Yo te aseguro, y me baso también, no solamente en los libros, sino en la experiencia, que cuando el orden está dado y se logra el respeto, ¿sí? Y la honra de los hermanos menores, acá los hermanos mayores en la empresa que tienen un rango menor que sus hermanos menores, también pueden respetarlos. Es muy difícil cuando en la casa no se respeta a un hermano mayor, tenerle respeto a un hermano menor dentro de la empresa. Y que por ahí, esto suele pasar, y pasa muy seguido, de hecho, que hermanos menores estén más capacitados para determinados cargos que los hermanos mayores. Claro, sí. Pero ¿Por qué no no? está bueno, no está bueno, o no es una posibilidad, por ejemplo, si son 4 hermanos los que están en la empresa, ganen los 4 iguales, porque total cada uno aporta, ¿no? No, porque no. Porque así como en la casa no son los 4 iguales, hay hermanos mayores y hay hermanos menores, en la empresa tampoco son iguales. Hay cargos jerárquicos superiores y cargos que no son jerárquicos. Ahora, en la parte, vamos a decir, en la parte societaria como hermanos, ahí sí tienen que cobrar todos igual. Ah, ya está. ¿Ok? Pero por el cargo que ocupan dentro de la empresa familiar, cada uno merece cobrar lo que gana. Si yo estoy preparado para ser gerente administrativo, porque soy contador y más allá que yo sea el menor de mis hermanos, yo tengo mi derecho jerárquicamente de cobrar mucho más, porque estoy preparado para ese puesto. Y porque gracias a mi saber voy a beneficiar a mis hermanos mayores. ¿Me siguen? Lo que debiera ser igual es la participación societaria, porque todos son hijos. Exactamente, la participación. Lo que acá me está viendo raro que estoy haciendo yo con un palo en el Zoom, ¿viste? ¿Qué cosa? ¿Perdón? ¿Quién hizo algo raro con un palo? Ah, no, perdón, perdón, no. No, perdón, Marce, no, justo estaba entreteniendo la gata, discúlpame, perdón. Ahora no sabía que el audio estaba bien. Me encantó. No te preocupes, Moni. Bueno, entonces, ¿me siguen? O sea, es empezar a poner orden. Nunca nadie está molesto en una empresa familiar porque un hermano gane más, o porque sea profesional o porque ocupe un cargo jerárquico, sino que la molestia empieza desde casa. Perdón, un comentario. Sí. Rapidito, estoy bastante de acuerdo con lo que decía Marcelo, pero le haría una salvación, me parece, que es el ingrediente experiencia. O sea, los hermanos mayores tal vez tengan 20 años trabajando ahí y obviamente no van a saber lo mismo que los hermanos menores que recién ingresan a la empresa. Pero los hermanos menores, es verdad lo que vos decís, pero hay determinados puestos en una empresa, que esto pasa en las empresas en general, ¿sí? Una vez
trabajando en una empresa familiar que era que fabricaban implantes traumatológicos, ¿no? Entonces, había una prima que se encargaba de toda la parte administrativa, ¿no? Y financiera. Entonces, la gente que me llama me dice, mira, fíjate qué puedes hacer con esta chica, ¿no? Porque la verdad que cuando empezamos hace 5 años estaba bárbaro, pero ahora ya la verdad que no da pie con bola con nada. Entonces yo le pregunté, ¿y por qué la contrataron? Y porque es prima, es por la confianza. La verdad, y ella antes, ¿a qué se dedicaba? No, era maestra jardinera, pero bueno, no ganaba tanto, entonces quería ganar más, entonces la pusimos en el área financiera de la empresa, y, pero más que nada por la confianza. Yo digo, ¿y a ustedes les falló la confianza? No, jamás, siempre fue intacto. Entonces cumplió con las expectativas. Lo que pasa es que si la empresa creció, necesita aprender sobre finanzas, porque es maestra jardinera, no es licenciada en ciencias económicas o economista, ¿sí? De hecho, le empezaron a mandar a hacer cursos de capacitación con respecto a esto y después empezó a funcionar bien. Pero me refiero es que más allá de la experiencia que uno tenga con los años, que tenés razón lo que vos decís, Eliana, hay cierto expertise que uno tiene que tener para determinado cargo. O sea, yo puedo tener 20 años en la empresa, pero por ahí no me siento capaz o no tengo las capacidades o los recursos suficientes para ser el gerente de recursos humanos. Por eso, o sea que cada caso sería particular, ¿no? Porque puede ser que no seas apto, pero puede ser que sí. Entonces, por ahí sería cada situación particular, ¿no? Y hay áreas que no requieren determinado expertise, sino que requiere más que nada confianza. O sea, hay que ver cada caso en particular, ¿sí? Yo comento estos casos porque se suelen mucho dar y porque de repente uno piensa cuando empieza a hablar de estos temas de ordenar, uno piensa que el ordenar es hacer justicia en cuanto a que todos ganen lo mismo, y esto no, porque no, así como en la familia no todos son lo mismo, una cosa son los hermanos mayores, una cosa es el que nace primero, otra cosa es el que nace segundo, no da lo mismo. En las empresas pasa exactamente lo mismo, no da lo mismo. Por supuesto que no, porque son aparte diferentes grados de responsabilidad. ¿Vamos? Y es algo, la verdad que a mí me encanta el aporte que hacen las constelaciones familiares al mundo organizacional y al mundo empresarial, porque lo que empezamos a notar es la rapidez en la solución. Primero, la rapidez en la visualización, en el diagnóstico, ¿sí? Algo que nos puede llevar mucho tiempo en descubrir desde otra mirada. Desde esta mirada es muy rápido el diagnóstico. Y lo que más me empezó a llamar la atención, que más me fascina, es la rápida solución. Porque cuando uno se puede empezar a dar cuenta, ¿sí?, de estos desórdenes, cuando empieza a ordenarse, ¿sí?, cuando estos hermanos, y fue una experiencia hermosísima, cuando estos hermanos menores, ¿sí?, se pueden hacer más chicos que sus hermanos mayores, y agradecerles el que le hayan abierto el camino, porque seguramente ellos pudieron estudiar, porque los hermanos mayores no lo pudieron hacer, ¿sí? El agradecerles lo que ellos facilitaron, de repente ahí los hermanos mayores se hicieron enormes. Y cuando uno se hace enorme como hermano mayor, ¿qué le desea al hermano menor? Lo mejor, todo, y sí, y te apoyo en lo que sea, ¿sí? Y esto fue lo que pasó. Por supuesto que muchas veces cuando yo trabajo en talleres, uno piensa que ya con honrar y hacer una constelación, ya estamos ahí recibidos y ya solucionamos todo, y la verdad que no es así, ¿no? Esto es una práctica permanente, ¿no? Esto es porque siempre se vuelven a tocar puntos y siempre vienen a aparecer cuestiones que pueden generar conflictos, porque así es la vida. El tema es que uno, al tener la data, al saber de esto,
La diferencia es que rápidamente uno sabe, ¿sí?, qué es lo que tiene que hacer y cómo uno puede empezar como a ordenar lo que se volvió a desordenar. Bien, ¿preguntas hasta acá? Sí, Cari. Yo, como siempre. Buenísimo. ¿Se puede hacer un paralelismo entre las empresas familiares y las empresas comunes, digamos, en relación a los conflictos que un empleado puede tener adentro de una empresa común, trasladarlo a la mirada desde la familia? Linda pregunta, por supuesto. Eh, una empresa común, como vos decís, que de común no tiene nada, pero una empresa está compuesta por personas. Y ninguna de esas personas, así como ninguno de ustedes, nacieron de un repollo, como hubiese dicho mi madre, ¿no? No naciste de un repollo, me decía. Entonces, como ninguna nació de un repollo, todas vienen de sistemas familiares. Y como siempre decimos desde la mirada sistémica, nada es casual, ni siquiera los trabajos que uno va eligiendo, ni siquiera las empresas o organizaciones que uno se va incorporando. Menos casual son las profesiones que uno va eligiendo. Entonces, cuando yo estoy en una empresa trabajando, ¿sí?, y me empiezan a pasar cosas, seguramente eso que me está pasando me está mostrando algo que tengo que ver en mi sistema familiar. Y hay cosas que a mí no me gusta hacer esta cosa tipo diccionario, ¿no? Tal cosa es tal cosa, tal cosa es tal cosa. Pero sí uno podría dar como algo bastante general, diciendo que, por ejemplo, si yo tengo problemas con mi jefe, yo tengo que empezar a revisar mi relación con mi madre y con mi padre. Esto es casi, les diría, el 100%. Y el destino es tan jodido, ¿no?, que generalmente nos pone un jefe o una jefa muy parecido a la relación que yo tuve con mi madre o con mi padre. Porque tenemos la oportunidad, volvemos a tener la oportunidad de poder sanar esto. Por suerte. ¿Sí? No sé si conocen personas acá, por supuesto que en esta sala ninguno, pero por ahí conocen alguno que siempre, emprendimiento que vayan, o proyectos que se suman, o empresas que van, siempre tienen problemas con el jefe o la jefa, o con siempre, como es una constante, ¿no? Que por ahí hay una primera etapa que dura 3 días de enamoramiento. Ay, la verdad que me tocó un jefe o una jefa divina, pero ya el cuarto día hay algo ahí que uno empieza a decir, pero mírala, pero míralo, ¿no? No sabe nada y me quiere decir algo a mí. Y generalmente cuando uno empieza a intervenir desde este lugar, hay algo que tiene que ver con la madre o con el padre. Y problemas con los compañeros también se podría trasladar a que serían un relativo con los hermanos. Con los hermanos, tal cual. Socios y compañeros, o sea, y pares, siempre tiene que ver con la relación con los hermanos. La relación de socios también, ¿sí? Muchas veces cuando yo voy a una empresa y hay problemas entre los socios, acá yo me pongo a trabajar con cada uno de ellos, la relación con sus hermanos. Y cuando la sociedad es tu hermano, como me toca a mí. No me toca, lo hicimos. En realidad no tengo una empresa familiar, tengo una sociedad con mi hermano. ¿Es una empresa familiar? Es una empresa familiar. Por supuesto. Y es un lindo desafío. Seguramente. Y ahí se van a poner en juego no solamente, ¿sí?, la relación de ustedes como hermanos, sino que también lo que uno empieza a ver es que se empiezan a despertar cosas que ni siquiera tienen que ver con ustedes. Que pueden tener que ver con hermanos de otras generaciones. ¿Sí? Hermanos de sus padres o hermanos de sus abuelos. ¿Sí? Muchas Vos sabés veces... que... Sí. Perdón. A veces pienso, porque no es fácil en las sociedades, o sea, todo el día juntas generan un montón de
desafíos, y yo creo que la sociedad, y somos tan diferentes en encarar todo y en la mirada de todo, que lo que sostiene la sociedad es nuestro vínculo de hermanas, porque por cuidar el vínculo de hermanas vamos superando los desafíos y diciendo, bueno, priorizamos siempre el vínculo de hermanas. Ahí está la fuerza. ¿Tá? No siempre pasamos pasa un eso. montón. No siempre pasa eso, sino que frente a determinados conflictos, lo que puede aparecer son cosas muy arcaicas, que tienen que ver por ahí no con la relación, como decía antes, de estos hermanos, de esta generación, sino que tiene que ver con cosas que pasaron en generaciones atrás, ¿sí? De hecho, es muy típico ver familias donde uno puede observar que en generaciones, por ejemplo, en la generación de los bisabuelos, ya hay hermanos que no se hablaron nunca más por un problema. En la generación de los abuelos hay hermanos que no se hablan, y esto sigue pasando de generación en generación hasta, ¿sí?, que alguno se puede dar cuenta de esto y puede empezar a sanar. Entonces es como que se corta esta herencia de la enemistad entre hermanos. Y esto por supuesto que también se refleja en las empresas. ¿Sí? Y dice, ¿qué es lo que me preguntaste, Cari? Sí, Rita. Digo, estoy escuchando a la Daniela y he trabajado también en otras empresas familiares con hermanas, pero una cosa es, según lo que ella dice, las dos están con la fuerza en priorizar el vínculo. A veces no pasa eso, entonces una de las dos hermanas relega y en realidad no está ella sola cuidando el vínculo, la otra está haciendo lo que está haciendo. Entonces ahí siempre empieza a haber inconvenientes emocionales serios que al final termina por esta cuestión de que se rompe el equilibrio entre el dar y el tomar, ¿no? Entre el dar y el recibir. Pero en ese caso, con una constelación, ¿no? Y esta es la intervención, sobre todo en las empresas familiares, que brinda un aporte importantísimo la constelación, uno puede ver de dónde viene eso, sobre todo cuando lo principal es sacar esto que vos traías, Rita, de, vamos a ponerlo en estos términos, ¿sí? La buena y la mala, la que siempre cede y la mala que es jodida, ¿no? Porque ahí, si uno se queda con esta polaridad, uno sigue incentivando esto que viene arrastrándose por ahí de otras generaciones. Y lo que hay que hacer es sacar esta polaridad que solamente ocurre en las novelas, ¿no? Donde la buena es buena, buena, y la mala es mala, 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 tipo bruja, y donde empieza a asumir esta cosa del 50% de lo que pasa entre estas dos hermanas. Por eso estar al servicio del sistema. Y no Exactamente. Y esto, cuando uno interviene en las empresas familiares, ¿sí? Uno también tiene su propio sistema familiar. Entonces hay que tener mucho cuidado en no identificarse con el que me está contando la historia, que generalmente es la víctima, ¿sí? Como para no engancharme yo con esa parte de la historia. Porque recuerden también que así como uno no trabaja en cualquier empresa y no llega a una empresa, no llega a trabajar en una empresa de casualidad, cuando nosotros trabajamos en esto y con organizaciones, las empresas y los conflictos que nos llegan tampoco son de casualidad. Absolutamente. Siempre también están al servicio de lo que nosotros necesitamos mejorar y sanar, porque realmente cuando logramos eso nos damos cuenta cuánto nos hemos llevado. El universo, digo, siempre es tan amoroso, vos te brindás y te brinda. La solución siempre anda dando vueltas por ahí. Por eso esto que decíamos recién, estar al servicio del sistema y no de la narrativa de los que llegan. Exactamente. Entonces, si les parece, los voy a llamar unos ayudantes que siempre me ayudan. Hace muchísimo que pobrecitos están ahí dormidos en la caja, ¿sí? Como para que puedan entender, porque no todos tienen esta noción de lo que estamos hablando cuando hablamos de sistémico. No se me ve la panza, ¿no? Ok. Ok. Porque la cámara engorda, por eso las aclaro por las dudas, ¿sí? No soy yo. Ok. Bueno, ¿lo pueden ver? ¿Se ve bien?
Entonces, vamos a empezar a ver esto de lo que son estos órdenes que hablan Bergelinger, ¿sí? ¿A qué se refiere y cómo esto lo vamos a ir llevando a lo que es una empresa familiar? ¿Les parece? ¿Tá? Entonces, Bergelinger de lo que habla es, primero, del empezar a establecer un orden. Antes hablábamos del orden jerárquico, ¿sí? ¿Recuerdan? Que es esto de lo que hablábamos del fundador, de los hermanos mayores y los hermanos menores, ¿sí? Esto, ¿por qué? Imagínense ustedes esta imagen. ¿Qué podrían decir? ¿Quiénes son? Los abuelos. Marcelo, si acercas tantito más hacia ti no, hacia ti. Ahí. Así, perfecto. ¿Así? Ahí, perfecto. ¿Se ve Sí. mejor? Ok. ¿Quiénes son? ¿Qué podrían decirme? ¿Qué podrían contarme acerca de esta imagen? Abuelos, padres. Abuelos. Hola, Marcelo. Hola. ¿Dónde son? ¿Dónde están los abuelos y los padres? Y está medio desordenado, me parece. Sí. ¿Quiénes Sí, son? sí. No sé. Sí, no se ve muy bien claro. ¿No? Puede ser una reunión de consorcio, puede Sí. ser, ¿no? Sí. Un grupo de amigos. Un grupo de amigos, un club, qué sé yo. Ahora, Ahora sí. Ahí sí. ahí Estoy un sí poco que... diferente. Ahora sí es un sistema familiar. Ahora ahí ves ¿A quiénes ven? a A los todos. Abuelos, a los Abuelos, padres, padres, Abuelos, hijos. padres, hijos. Hijos. los hijos. ¿Sí? ¿Vieron que diferente hasta la sensación visual? Sí. ¿Qué tranquiliza más? ¿Esta última imagen o la primera? Esta. La segunda. Ok. Bueno, esto no solamente pasa lo mismo en la familia, cuando las cosas están ordenadas, tranquiliza mucho más. Cuando aparece la intranquilidad, cuando en una familia aparecen las peleas, cuando en una familia aparece que hay algo que no está bien, seguramente uno tiene que empezar a observar estos órdenes, ¿no? Porque esto de no hay nada que dé mayor paz, ¿no? Esta paz interior que muchas veces uno busca y no sabe dónde buscarla, que cuando las cosas están ordenadas. ¿No? ¿Qué les pasa a ustedes con las cosas cotidianas, ¿no? Cuando ustedes buscan algo y saben directamente dónde está y van y lo encuentran. ¿No es un placer? ¿Sí? Ok. Marce, Sí. hola, qué placer Hola, estar hola, acá. Vero. Hola. Qué lindo estar acá. Hermosa. Gracias por este espacio. Marce, hay empresas que están formadas por marido y mujer, Sí. más allá de los hijos. ¿Cómo se concilia esto de la relación pareja con la relación socio en una empresa? Lo que se concilia es que acá el respeto tiene que ser de la mujer hacia el hombre y del hombre hacia la mujer. Si no hay una honra, si no hay un respeto profundo entre los dos, es muy difícil que esto prospere. Sobre todo si la mujer no respeta al hombre. Hay un montón de cosas que se ponen en juego para responderte esta pregunta, porque una de las cosas fundamentales para saber qué se pregunta, sobre todo en este caso que vos me comentás, Vero, es ¿de dónde salió la plata para hacer este negocio? Si la plata salió de la mujer, estamos en problemas. ¿Sí? Porque hay una sensación que va a tener la mujer que no lo va a poder honrar al hombre. Y no hay negocio que funcione si la mujer no honra al hombre. ¿Estamos?
Te dejé muda, Vero. Sí, tremendo, gracias, Marce. Creo que todas estamos mudas, sabemos más mujeres. Eh, sí, que esto inclusive pasa mucho en términos de pareja, ¿sí? Cuando una mujer no puede honrar lo que el hombre gana, por más que el hombre gane 3 pesos con 50 y la mujer gane 3.000, acá no hay buen pronóstico para esta pareja. Qué silencio. Mejor volvamos al tema de... ¿Un cafecito? Ah, bueno. No, y a la inversa, A la inversa es más fácil. el hombre puede honrar a la mujer más fácilmente, ¿no? Esa parte me... En realidad, a ver, porque tiene que ver con esta mirada sistémica, ¿sí? Desde lo sistémico, el hombre es el que provee a la mujer y la mujer es la que sigue al hombre. Acá no vamos a entrar en... porque siempre siempre aclaro lo mismo, ¿no? Siempre estamos hablando desde un pensamiento sistémico. Y el pensamiento sistémico no tiene que ver con lo feminista, con lo machista, ¿no? El pensamiento sistémico tiene que ver con los movimientos esperados, ¿sí? Sistémicamente hablando, para que algo pueda fluir, ¿sí? Entonces, del pensamiento sistémico, uno dice que la mujer sigue al hombre y el hombre sirve a la mujer. ¿Tá? Por eso, desde lo sistémico, por ejemplo, tienen mejor pronóstico las parejas, donde en caso de que vivan en países diferentes o en ciudades diferentes, cuando la mujer sigue a donde reside el hombre, no al revés. ¿Sí? Bueno, de esto habría muchísimo para hablar, pero nos iríamos de tema, lo dejamos para otro capítulo, ¿sí? Pero volvamos a estas leyes de orden sistémico por las cuales uno empieza como a darse cuenta de esto. Entonces, esta misma paz que uno puede ver en esta imagen, donde ya las cosas están ordenadas, lo mismo pasa en las empresas familiares, donde más allá de el lugar que ocupan en la familia, también se sabe del orden claramente de lo que ocupa cada uno en la empresa familiar. En muchas empresas familiares, justamente para evitar rispideces o para no herir susceptibilidades, el que realmente ocupa el lugar de gerente, por ejemplo, de gerente de un área y es un hermano menor, no se hace llamar gerente del área, sino es como que lo hace de tipo de casualidad, ya que lo va haciendo como para que los hermanos mayores no hieran susceptibilidades. Entonces, en definitiva, ¿qué termina ocurriendo? Termina explotando todo por cualquier cosa, porque en realidad no aparece este orden que hablábamos, ¿sí? Siempre yo sostengo de que no hay nada mejor que las cosas por su nombre. ¿Sos el gerente o no sos el gerente? ¿Quién es el gerente general? ¿Quiénes son los coordinadores? ¿Quién es quién en la empresa? ¿Sí? Pregunta que me gusta hacer apenas pongo un pie. ¿Quién es quién en la empresa? Y muchas veces lo que cuesta, ¿no? Poder definir quién es quién. Por ahí lo que definen es por lo que hacen, pero no por quiénes son dentro de la empresa. Y hay que empezar a sacarse un poco el miedo de nombrarse quién es quién dentro de la empresa. ¿Ok? Bien. Vamos al otro orden, que es el orden de la pertenencia. ¿Sí? Fíjense la imagen. Recuerden que era una imagen que ustedes me dijeron que tranquilizaban, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo hago esto?
introduce un vacío. Sí, ¿a dónde miran? ¿A dónde miran? Al vacío. Al Al hueco. vacío. Al vacío, a lo que Tal falta. cual. Bien. Las familias pasa lo mismo. Cuando hay excluidos, todos miran a lo que falta y al hueco. ¿Cómo lo miran? A través de síntomas. Los síntomas vienen a hablar de estos huecos que faltan, ¿sí? De estos vacíos. ¿Estás de acuerdo, ¿Cuáles Ale? serían los ¿Vamos bien? síntomas? Perdón. ¿Cuáles ¿Vamos bien? serían los síntomas? Perdón. ¿Los síntomas cuáles serían? Los síntomas sería todo tipo de síntomas que te puedas imaginar, desde un síntoma físico, desde un síntoma emocional, desde un accidente. Esto en las familias, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con un síntoma, con un conflicto, todo esto habla de que hay algo que no se está viendo, que hay algo que se excluyó. Sí. Marce, un síntoma sería también cuando empieza a haber ausentismo en las empresas, ya sea Por eso, por ahora enfermedades, no accidentes. Por ejemplo, nosotros en la empresa tuvimos como de golpe muchos con, bueno, una que se operó de la columna, la otra que se operó de un quiste en la pierna, la otra que no sé qué, otro que se quemó en su casa, no con accidentes laborales, pero sí con enfermedades, y quedaron muchos huecos vacíos. Sí, sí. Ahora, gracias Ale por traerme esto. Esto se llama entonces el orden de la pertenencia, ¿sí? Que fue el último orden que Bert Hellinger pudo describir. Y que cuando uno traslada esto a las empresas, este orden sufre algunas modificaciones, porque cuando hablamos de las familias, la pertenencia de los vínculos es eterna, ¿sí? Por más que mi abuelo fue un estafador y lo quisieron sacar del sistema y que no hablemos más de él, nunca va a dejar de ser mi abuelo. Pero en las empresas hay gente que está por un tiempo, ¿sí? Entonces, cuando se va, no es que se la excluye o que se queda excluida, ¿sí? Los casos de que se empieza a verse afectado como síntomas, y esto, Alejandra, tiene que ver con lo que vos traías, no tiene que ver por ahí con la gente que de repente no trabaje más, sino también tiene que ver por injusticias que se cometen con algunas personas dentro de las empresas, ¿sí? Cuando se echan sin causa o cuando hubo determinados abusos dentro de las empresas. El abuso no es solamente sexual, sino también de poder. Y sobre todo, estos síntomas se empiezan a ver cuando lo que se excluyó es al fundador, por ejemplo. Cuando nadie se olvida, nadie se acuerda del fundador. O los fundadores, ¿no? El fundador es el que da la idea inicial, es lo que da la fuerza inicial. Entonces, es importante empezar a incorporarlo permanentemente. Por eso a mí me encantan las empresas que tienen una foto del fundador. ¿Vieron las típicas fotos? Que antes se usaba mucho esto, ahora ya se deja de usar, pero yo insisto que que es necesario traer la foto del fundador al lugar que ocupaba ese fundador. Porque fue el que permitió el desarrollo de la empresa. Si es una empresa que todavía sigue vigente, significa que fue próspera. ¿Sí? Y una empresa es como una persona, tiene hasta identidad, tiene personalidad jurídica, o sea, tiene una entidad. Entonces hay que verlo como todo un sistema a la empresa. Bien. ¿Alguna pregunta de este orden de la pertenencia?
¿Cómo podríamos hacer para verlo, digamos, usando los muñequitos, o podemos usar tipo organigrama cuando queremos armar, por ejemplo, y darnos cuenta del desorden o del orden? ¿Cómo lo- Esto se puede hacer de varias maneras. Primero, a mí una de las cosas, los primeros que me gusta hacer en una empresa es que pedirles a cada uno de los empleados que me arme un organigrama de cómo es la empresa. Y hay veces que es llamativo, porque si son 100 empleados hay 100 organigramas diferentes. ¿No? Y uno dice, parece que estamos hablando de la misma empresa, pero no. Esto ya habla bastante. Y después, una de las cuestiones que me gusta hacer mucho es hacer constelaciones, ¿no? Pues yo le hablaba de la rapidez, porque muchas veces hasta que uno entrevista a cada uno para que haga el organigrama y después recoge los resultados del organigrama, si son 100 personas, es mucho más fácil hacer, es mucho más rápido y más efectivo hacer una constelación familiar, donde ahí rápidamente uno puede ver no solamente el desorden, sino que algo que es más interesante, que es, recuerden, yo hablo de las constelaciones familiares que seguramente no sé si todos están al tanto de lo que es, yo creo que sí, de lo que es una constelación familiar, ¿no? Porque uno va configurando la imagen de lo que está sucediendo, ¿sí? O la imagen en este caso de la empresa. Y muchas veces lo interesante es, por ejemplo, que cuando uno, ahora yo tengo los muñequitos para mostrarles a ustedes, pero esto se hace directamente con personas, ¿sí? Que pueden, en general, lo que hacemos es, se invita a personas que no tengan que ver con la empresa, que no sepan la historia de la empresa, que hacen de representantes de las cosas que queremos ver dentro de la empresa. ¿Se entiende? ¿Sí? Si no entienden algo, me paran y me preguntan. Entonces, muchas veces, cuando estamos trabajando con empresas, y estos son todos los directivos de la empresa, si ponemos un representante para la empresa, por ejemplo, y después ponemos un representante para cada cargo jerárquico en la parte de directorio, lo que empezamos a notar como fenomenológico, por ahí es que nadie mira a la empresa. Y por eso me enamora esta técnica en las organizaciones, porque lo que tenemos es una imagen muy rápida, ¿sí? De un diagnóstico rápido. Entonces, ellos mismos se empiezan a dar cuenta, ¿quién está mirando a la empresa? Y si no miran a la empresa, ¿para dónde miran? Y por ahí, los únicos que miran a las empresas, a la empresa, son los clientes. Insólito, ¿no? Esto también tiene que ver con un orden que muchas veces hay creencias que de acuerdo al libro que uno agarre se contradicen, ¿no? Al menos en mi época crecimos con la idea de que la empresa estaba al servicio de ¿quiénes? Pero el cliente siempre tiene razón. El cliente siempre tiene razón, claro, Los Rita. clientes. Entonces siempre el foco está puesto en los clientes, ¿sí? Desde la mirada sistémica, el foco ¿dónde está puesto? En la misma empresa, en los empleados. En los empleados, bien. Sí. ¿Sí? Y son quienes forman, digamos, la empresa. Exactamente. ¿Sí? La empresa está al servicio de sus empleados y los empleados están al servicio de la empresa. En esta comunión y en esta danza, ahí se benefician los clientes. Y ahí los clientes son atraídos, ¿sí? En general, cuando hay conflictos entre empleados y los dueños, esto espanta a los clientes. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta acá? Vos habías hablado de síntomas, y es Sí. interesante que se dice como es arriba es abajo, y es interesante cuando la narrativa de los dueños o del directorio que te hablan como si no existiera ese correlato
entre la forma de ser y de hacer del directorio y lo que está sucediendo. Entonces los síntomas empiezan a aparecer, y cuando a veces solamente es decirle, es tu empresa, si como es arriba es abajo y la empresa habla de ustedes o de vos, ¿qué está diciendo? Y ahí se ve clarísimo, porque es tal cual lo que se Sí. refleja abajo, lo que está sucediendo en el directorio. Sí, y más, porque una cosa es que vos le digas al directivo lo que por ahí le molesta escuchar, pero otra cosa es que el directivo pueda ver en una imagen sistémica lo que le tiene para mostrar. Es tremendo eso, ¿sí? Es fuertísimo. ¿No? Porque volvemos a lo mismo, los síntomas dentro de una empresa, ¿cuáles pueden ser? O sea, puede ser el ausentismo, como decíamos antes, puede ser que mucha gente se enferme, puede ser que baje la rentabilidad, puede ser que haya muchos conflictos entre áreas, ¿sí? Esto también es un síntoma. Yo escucho mucho que dicen, bueno, es habitual que la parte comercial, es esperable que la parte comercial se lleve mal con la parte administrativa. No, no es esperable. Es esperable que se lleven bien. ¿Por qué vamos a normalizar algo que es un síntoma? ¿Sí? Y acá tenemos que empezar a ver por qué, de dónde viene esto de las áreas. Algo que les va a llamar mucho la atención esto, pero que tiene que ver con la pertenencia, de lo que tiene que ver con los sistemas. ¿Quiénes son los grandes excluidos de un sistema familiar? ¿Qué se imaginan? Algunos ya saben. ¿Quiénes son los grandes excluidos? Los que en ¿Los algún grandes momento excluidos? ¿Los? los que en Los algún momento perpetradores. tuvieron una conducta moralmente deshonrosa. Sí, esos sí, pero los que son siempre excluidos. Realmente los que padecieron demencia, los no nacidos. Los abortos, ¿sí? Los abortos. Esto nos pasa en lo cotidiano, ¿sí? Alguien que tiene, por ejemplo, 2 hijos nacidos y 2 abortos, cuando piensa en la cantidad de hijos que tiene, piensa en 2, no piensa en 4, ¿sí? Son los grandes excluidos de los sistemas. Y aunque ustedes no lo crean, ustedes podrán decir qué tendrá que ver, pero los abortos salen mucho en las constelaciones de las empresas. Siempre recuerden, ¿sí?, que cuando hablamos de las empresas familiares, estamos hablando primero de la empresa, del sistema familiar, ¿sí? Y los abortos no incluidos. Estos bebés no nacidos, que no nacieron, que no son incluidos, repercuten también en la empresa. Esto también es un síntoma, como para ver. Y sale mucho más de lo que uno supone, ¿eh? Bien. Marce, Sí, ¿se podría leer como un síntoma en esta era virtual de que durante un trabajo alguien de la empresa quede siempre sin internet? Que tenga claro una que sí. falla, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Justamente lo que tomamos los consteladores familiares son la fenomenología, ¿sí?, lo fenomenológico. Y pero esto me pasa a mí en mi práctica cotidiana en el consultorio. O sea, por ahí yo estoy hablando con un paciente, el internet venía funcionando bárbaro, y después me dice que para la persona también, y de repente se corta y se corta en un momento determinado. Y esto no es casual, esto habla de algo, ¿sí? Y en las empresas, esto también. Inclusive hay empresas donde es reiterado la problemática comunicacional por los sistemas, digo, operativos, ¿no? Y esto por supuesto que habla de algo, que tiene que ver con, en una empresa donde empezó a pasar esto,
lo que se vio en la constelación es lo que no se podía decir dentro de la empresa. Lo que no se podía comunicar, lo que no tenían permiso para decir. Esto porque estamos hablando de cosas que tenían que ver con fidelidades. En este caso era de dónde había salido el dinero para la fundación de esta empresa. Esto también, de dónde viene el dinero, también es fundamental para que uno pueda saber el pronóstico de la empresa. O por ahí algún fundador que cayó en estas enfermedades de tipo mental, con lo cual no tiene dominio de sus acciones, también se lo tapa para no Claro, ver, y no se sí, lo ve, exactamente, sí. Sí, porque esto ya está viejito, porque aparecen estas cosas con la edad, pero se lo tapa, porque tal cual, no está bien visto que el fundador esté senil. exactamente. Sí, sí. O muchas veces lo que se tapa son robos o estafas. ¿Sí? Sí, sí. Ahora estoy teniendo un caso de una empresa familiar donde una hermana descubre el robo de una cuñada. Ah. Imagínense, ¿sí? Lo que salta ahí. ¿Ah? Entonces hay un hijo que deja de hablar con una hermana, hay un hijo que deja de hablar con los padres, y estos enojos no son solamente por este robo. Acá vienen a hablar de cosas que tienen que ver con lo ancestral. El robo también tiene que ver con una compensación arcaica. Y desde este Sí, por lado... ejemplo, cuando los hermanos se estafan o se traicionan, Sí. eso también es un síntoma. Es un síntoma que habla que no tiene que ver con algo de ellos, sino que viene de generaciones atrás, en general. ¿Sí? Sí, sí. Por eso se llama compensaciones arcaicas. Hay cosas que se compensan en una generación que vienen de generaciones atrás. Bien, bien. ¿Ah? Interesante, sí, sí. Es muy interesante. Y por eso les decía que de por sí ya la mirada sistémica desde las constelaciones familiares es una herramienta muy nueva, ¿sí? Muy nueva. Imagínense en las organizaciones, esto es totalmente, lleva, no sé si 2 décadas, ¿sí? En esto. Marce, tengo una pregunta. En, Sí. en los sistemas organizacionales, ¿también se puede dar la intrincación que serán los sistemas familiares? Siempre. Siempre que hablemos de sistemas, el sistema es el sistema, ¿sí? Vamos a hablar del sistema familiar, podemos hablar del sistema organizacional, del sistema empresarial. Cuando hay un sistema, siempre se ponen en juego las mismas cosas que se ponen en juego en un sistema familiar. Siempre. O sea, el yo por vos y acepto tu destino. Tal cual. Y lo hago mío. Tal cual. Yo podría contarles, como me dijo Leticia en mi presentación, yo estuve a cargo del departamento de psicología y coaching de Boca Junior, y yo les podría contar anécdotas, ¿sí? De los jugadores, de los equipos infantiles, donde acá se pone en juego todo lo que podemos ver en las implicancias sistémicas, ¿sí? Y estamos hablando de un club deportivo, pero eso no deja de ser un sistema, no deja de ser una organización. Marcelo, entonces el sistema familiar subyace a todos los otros sistemas. ¿Quién me habla? Ay, no veo quién me habla. Eliana. Sí. Sí. El sistema familiar es el primer sistema que nos recibe. Venimos al mundo y el primer sistema que nos recibe es nuestro sistema familiar. Ahí es el comienzo de todo. Y que seguramente las vivencias que vamos teniendo en nuestro sistema familiar va a ser la réplica después de los otros sistemas donde vamos siendo convocados. Cuando yo
estoy haciendo pareja, ahí estoy formando un nuevo sistema, y que voy a repetir seguramente cosas que tienen que ver con mi sistema familiar en conjunto con la de mi pareja, ¿sí? Cuando entro a trabajar en una organización, acá también empiezo a repetir lo que traigo de mi sistema familiar. O sea que sí, el sistema, por eso es importante, inclusive cuando se trabaja en organizaciones que no tienen que ver con empresas familiares, también es importante empezar a ver qué pasa con los sistemas familiares de los integrantes de las organizaciones. Marce, Sí, ¿y se puede dar que acomodando en el sistema se ordene la parte familiar? ¿Eso no existe? en el sistema empresarial decís. En cualquier otro sistema posterior a la familia, trabajándolo, pueda ordenarlo, y No, entonces, el ¿no? sistema, si vos vamos a ver si te entendí. Vos decís, yo estoy trabajando en una empresa, ¿sí? O en la Tengo, pareja, o en lo que fuese, en otro sistema posterior. o en la pareja, ¿sí? El conflicto que yo puedo tener en la pareja o en otro sistema posterior, en una empresa, lo que sea, me va a ayudar a poder ver de dónde viene esto, que es el sistema familiar de mi familia de origen, ¿sí? Bien, pero Pero no no, ordenarlo. primero tengo que sanar, siempre hay que seguir el orden, ¿sí? Primero tengo que sanar lo que alguna vez se desordenó para después poder construir buenos, a ver, buenos lugares dentro de los nuevos sistemas sería. Cuando uno se desordena dentro del primer sistema que nos recibe, que es el sistema familiar, el desorden se traslada a todos lados, ¿no? Vieron que hay veces que dicen, bueno, yo me voy del país porque acá no soy feliz o no puedo, ¿no? Bueno, uno se olvida que si lleva el desorden, se lo lleva al otro país. O cuando uno dice, me voy de esta empresa porque mi jefe me hace la vida imposible. Y, mamita, este jefe te está dando la oportunidad de poder sanar lo que tengas que sanar de tu sistema familiar. Porque si no, te llevas la cabeza y los quilombos a la nueva empresa. Me hace acordar a cuando uno tiene un problema en la columna, ¿no? Que se repercute en un montón de otros órganos. Tal No, cual. porque sí, tengo que ir a la causa. Vayamos al grano, ¿sí? A esto a dónde se origina todo esto. Cuando yo digo, por ejemplo, que los primeros desórdenes son los que después nos vamos a desordenar, ¿qué significa? Es algo muy sencillo, ¿sí? Yo tengo que aprender primero a ser hijo. Y ustedes, algunos me dirán, ¿cómo aprender a ser hijo? Y sí, porque hay algunos que nos cuesta inclusive, ¿sí? Cuando ya somos grandes, ser hijos. Porque de muy chiquito nos hicimos más grandes que nuestros padres. Entonces, cuando nos cuesta ser hijos, después nos va a costar ser hermanos, ser pareja, ser madres o padres, ser amigos. Siempre vamos a buscar algo diferente a lo que pide la relación. Entonces a mi pareja le voy a pedir cosas que le pedí a mis padres porque no le pedí a mis padres porque me sentí más grande que ellos. ¿Vieron el desorden, no? Y esto después en las empresas pasa lo mismo, ¿no? Hay empresas, hay personas donde esperan de las empresas cosas que una empresa no le va a dar nunca. Marce, es como los reclamos que hace el empleado al jefe en la empresa, ¿no? ¿A quién le reclamo? ¿A quién le pido todo el tiempo que siempre estoy en desacuerdo? O como que me quiero poner más grande que el jefe diciéndole qué tiene que hacer o cómo se tiene que manejar, ahí refleja todo lo que es de mi propio sistema, de donde estoy ordenado o desordenado. Exactamente. Entonces ahí uno le cuesta ser chiquito frente a un jefe, ¿no? Y esto es típico verlo, ¿no? Sí. Estos enojos con los jefes es el enojo que uno tendría con una madre o con un padre. En ese caso también se me ocurre ahora, en esto del orden, también quién pide la constelación en una empresa, Claro, ¿no? claro, tal cual. Si yo, ¿quién sería el adecuado para solicitar la intervención de un constelador en una empresa? Bien, en general, al menos por mi experiencia, siempre lo pide el que tiene poder para hacerlo, ¿sí? Es muy raro que un empleado, un vendedor,
me llame para solicitar una constelación en la empresa. A lo sumo me puede llamar para ver qué le pasa a él, y una constelación para él. Pero es raro, ¿sí? Pero es verdad lo que vos decís, que uno tiene que estar atento, así como, bueno, en el coaching también uno tiene que estar atento quién está haciendo la demanda o el pedido de. Es un dato interesante. Marcelo, ¿te puedo comentar una cosa? Sí, Diani. Yo te cuento, el año pasado, bueno, es decir, durante la pandemia muchas empresas se desordenaron porque cabezas de empresa, jefes, dueños o quien sea, se enfermaron o murieron. O sea, yo atendí a un muchacho que él y su hermana trabajaban con el papá en una empresa familiar, murió el papá por COVID. Y bueno, no fue desorden, fue un caos total en la empresa porque la hermana quiso adueñarse absolutamente de la empresa, corrió al hermano que era la mano derecha del padre porque se ocupaba de muchísimo. Ella no conocía muchísimas áreas, bueno, hubo problemas económicos, vinculares, familiares, de todo. Fue un caos. Entonces, yo te pregunto si lo primero que hacen no es acudir a un abogado, como para que el abogado ordene dónde se posiciona cada uno. Es decir, pienso que tiene que haber un vínculo de amor anterior si es que la cabeza quiere que nuevamente se arme el árbol familiar. Pero Primero te corrijo algo. Esto no ocurre por el COVID. El COVID, ¿sí?, permite que esto se destape todo lo que esto ya estaba de antes del COVID. Vea, claro. ¿Ok? Entonces el COVID y esto que emergente que surge nos da la posibilidad de ver qué pasaba en este sistema familiar, ¿sí? Y por más que intervengan una junta de abogados, si ahí no se empieza a hacer un orden sistémico, los problemas legales van a seguir existiendo siempre, ¿sí? Porque no tiene que ver con eso, no tiene que ver con el desorden por el caos del COVID. Tiene que ver con la posibilidad de mostrar esto, de que se vea y se toma como un síntoma, ¿no? ¿De qué viene a hablar esta hermana que quiere apoderarse? ¿De qué viene a hablar? ¿Qué está mostrando? Que el desorden le resultó muy funcional a ella. Le sirvió. Pero, bueno, te estoy hablando de un caso. No conozco casos de empresas familiares donde haya sucedido, pero tal cual como vos preguntaste, me parece que si una persona llama para decir, bueno, a ver cómo podemos estar todos mejor, es porque realmente hay una intención de sanar. Por supuesto que sí, siempre hay una intención de sanar. El tema es dónde vamos a ayudar a que miren para que puedan realmente sanar, ¿no? Porque muchas veces se quiere sanar, pero se mira para otro lado. Y es muy difícil sanar si uno no ve lo que hay que ver, ¿no? Que esto es lo que trae la constelación. La constelación muestra lo que hay que ver, más allá del dolor, más allá que no estemos de acuerdo, más allá que no entendamos nada de lo que nos está mostrando, ¿no? Antes de terminar, me gustaría contarles el tercer orden que tiene que ver con el equilibrio entre el dar y el tomar, que esto ocurre en los sistemas familiares y por supuesto también en los sistemas organizacionales. Este equilibrio está dado entre lo que percibe, por ejemplo, un empleado con su sueldo y no solamente en plata, sino en beneficios. Muchas veces uno dice, a uno el dinero le puede dar un valor, ¿no? Pero ¿cómo se puede poner el valor de un abrazo o el valor de un reconocimiento o el valor de una posibilidad? Entonces, muchas veces este equilibrio se empieza a romper cuando yo como empleado siento que no estoy percibiendo el mismo nivel de lo que yo estoy dando. Esto en los dos lados, ¿eh? Hay veces que, muchas veces, y esto pasa con
también tuve la posibilidad de trabajar en un organismo del Estado, ¿sí? Como es el Consejo del Derecho del Niño, y donde pasa al revés, donde hay gente que hasta le da vergüenza lo que gana por el trabajo que hace. Y esto también trae conflictos. Como se darán cuenta, los sistemas son como cajas de Pandora donde puede ocurrir de todo y donde esto es lo más interesante y lo más apasionante, ¿no? Porque es como ir desmenuzando ciertas cuestiones que pueden pasar en las empresas que hacen a que sea una empresa saludable, ¿no? Yo hace mucho tenía un programa que se llamaba Empresas Saludables y lo que decía es, empresas saludables lo hacen empleados saludables. Y para que los empleados estén sanos, está bueno empezar a ver estas dinámicas sistémicas. Marce, Sí. tengo una pregunta. ¿Cómo se puede equilibrar? A veces en la empresa está el viejo empleado que estuvo toda la vida, que tiene la experiencia, que tiene todo ese expertise que vos decías, pero llega el Nobel, el que conoce tecnología, que quizás está más avanzado y en algunas cosas hasta es mucho más capaz que ese viejo, pero ¿cómo equilibrar eso, más allá de lo monetario, para que se vuelva el sistema se ordene? Sí, más allá de lo monetario, el que ingresa el Nobel, como vos lo llamás, sí, le va a ir mucho mejor si le puede decir a este señor con experiencia, sí. te reconozco tu trayectoria y me voy a apoyar en vos, por más que yo sea tu gerente a partir de ahora. Perfecto. Entonces ahí lo que se logra en este equilibrio es que los dos se expandan. Claro, claro. Correcto, sí, sí. ¿Sí? Entonces ahí aparece el reconocimiento de los dos, porque cada uno tiene su lugar. Claro. Por eso aclaro esto, muchas veces gerentes nuevos que entran a una empresa, lo que dicen es, lo que hicieron ahora está todo mal, ahora, por ahí en palabras mucho más delicadas y más finas, ¿no? Pero a partir de ahora se va a hacer lo que yo diga, y esto genera totalmente lo contrario de lo que se quiere generar. Exacto. Marcelo, Cari tiene la mano levantada. Cari, Sí, Cari, sí, Cari. Sí, gracias Leticia, gracias Marce. Teniendo en cuenta que todo conflicto o problema que tenemos en cualquier sistema nos lleva al sistema primario, que es el de la familia, cuando tenemos este desequilibrio, ¿cómo se relaciona con el sistema familiar? Cuando hay este desequilibrio monetario o de beneficios, ¿en dónde estaría el conflicto desde el sistema familiar? No entendí la pregunta. A ver. A ver. Si los conflictos que tenemos están relacionados con el sistema familiar, sí, ¿no? ¿Cómo se ve reflejado este desorden en el equilibrio adentro de la familia? O sea, si yo tengo un problema de que no percibo un sueldo adentro de mi trabajo o que lo percibo es bajo, sí. ¿cómo lo traslado a eso a mi familia? Ahora ¿En entendí, dónde lo puedo ver reflejado adentro de la familia para sí. solucionarlo? Ahí hay tantas respuestas como casos puede ver con este tema. Mira, por ejemplo, ¿sí? Que esto se ve en cada caso individual. Yo te pongo como algunas posibilidades, ¿no? Esto puede estar relacionado con lo que nada me es suficiente. Y esto viene relacionado, así como siento que mi sueldo no me es suficiente,
por lo que yo soy, por lo que yo valgo, uno empieza a indagar y uno se da cuenta que en la vida a esta persona nada le es suficiente. Ni le fue suficiente su madre, ni le fue suficiente su padre, ni le fue suficiente sus parejas, ni le son suficientes sus hijos. Nunca está conforme, nunca nada le es suficiente. Entonces lo que empezamos a trabajar ahí es la suficiencia de lo que los padres, más allá de lo que hayan sido, le pudieron dar, que es la vida, y ya con eso alcanza. Eso uno tiene que tener la sensación de que con eso fue suficiente. Después el resto, uno se lo procura a uno. Pero que la vida que nos dieron los padres, esto fue suficiente. Cuando yo me empiezo a sentir llenito con lo que la vida me dio, por ahí me puedo sentir llenito con el sueldo que percibo, que por ahí a cualquiera le gustaría más, pero uno toma como, bueno, es esto. Este es un ejemplo, ¿sí? El otro ejemplo es que realmente no sea suficiente lo que gane, y que ahí hay que ver si por ahí hay personas que están acostumbradas a dar mucho más de lo que reciben. Y hasta qué punto no cambia de trabajo porque prefiere quedarse en ese lugar de dar más de lo que recibe. ¿No? O sea, yo para mostrarles que no hay una sola causa de algo, sino que puede deberse a cada historia con cada historia, ¿no? Marcelo, me quedé Sí. pensando en esto del desequilibrio del dar y el recibir, del dar y el tomar, que básicamente es el argumento que se esgrime en el sindicalismo. O sea, estas organizaciones lo que tratan de regular es que ese equilibrio aparezca, digamos, ¿no? Pero lo que me llama la atención, no que me llama la atención, sino cuando vos lo hablaste, yo decía, ¿cómo se acomoda el discurso a tanta gente, ¿no? Que se llega a tantas formas de decir, no me alcanza, no es suficiente. A veces tampoco es racional y a veces en los números tampoco. Bueno, vos tocaste un tema que da para otro taller, para otro, pero que en realidad tiene que ver con las posturas que uno va tomando en la vida, ¿sí? El sindicalismo en general, y más yo hablo más que nada por el conocimiento del país donde vivo, son posturas muy infantiles, donde el reclamo viene siempre de un lugar muy infantil. Entonces siempre son reclamos infantiles frente a padres gobernantes que pueden escuchar o no escuchar, ¿sí? No existe un reclamo adulto. No existe, perdón, los adultos no hacemos reclamos. No existe el pedido adulto. Pero da para un montón de cuestiones, ¿sí? Cuando yo di mi primera charla en un organismo del Estado, me esperaron con carteles que me sentí bárbaro, ¿no? Que decía, aumentos de salario sí, coaching no. Así fue la bienvenida que tuve, ¿no? Que para mí también fue todo un aprendizaje, porque era mi primer contacto con un organismo estatal. Yo dije, mierda, a mí que en general me dicen, hola, ¿qué tal? Qué lindo verte, qué sé yo, que de repente me reciban así, imagínense. Me tocó cosas de mi sistema, por supuesto. Pero sí, pero que tienen que ver con estas posturas muy infantiles. En realidad, a ver, total nadie nos escucha, somos muy infantiles todos, como ciudadanos. Somos muy niños. Nos falta crecer. Pero que, bueno, todo tiene un porqué y ya llegará el equilibrio, ¿no? Bien. Bueno, llegamos al final. Qué rápido que pasó, ¿no? O a mí me pasó rápido. ¿La pasaron bien? Fantástico, es más, te vamos a pedir que sigas. Sí, Marcelo, voy a excelente. interrumpir tantito. 2 veces lo dijiste públicamente, está grabado, sí hay que tener una secuencia, es necesaria. Otro taller. Dale, sí, cuando quieran. Me gustaría, antes de que nos despidamos, escucharlos qué se llevan del día de hoy. ¿Qué se llevan de este rato que compartimos juntos?
Pueden poner en el chat o abrir los micrófonos, ¿no? ¿Te parece, Marcelo? Sí, lo que quieran. Mira, Marcelo, yo primero me encantó estar con ustedes, estuve 1 hora sin wifi enloqueciéndome, luchando con el celular y la computadora, Ale lo sabe, pero me da una duda, o sea, de pronto en una empresa, creo que para la empresa lo fundamental es producir, avanzar y económicamente ir adelante. Entonces, ¿en qué momento la empresa decide, necesito un coach, necesito un recurso humano que ordene este gran desorden? Esa es mi duda, porque ellos quieren ver, toda empresa quiere producir, no quiere ir para atrás, y dentro de un contexto tan difícil, mundial, económicamente, creo que recurren a todo para seguir produciendo y no morir en el intento. Diana, vos sos psicóloga, somos colegas. ¿Cuándo un paciente decide acudir a un psicólogo? Cuando está por explotar. Cuando es el momento. Cuando es el momento de ver lo que hay que ver, ¿sí? Y lo mismo pasa en las empresas y en las organizaciones. Ni un minuto antes ni un minuto después. Tenemos que confiar, ¿sí? Que si uno no acude o no pide antes es porque hay algo que todavía necesitan en ese estado. Se necesita o seguir sufriendo, o seguir en pérdida, o seguir con conflictos. Lo mismo que un ser humano, ¿eh? ¿No les pasa a ustedes que siempre afuera, nunca nosotros, ¿eh? Pero que ustedes dicen, ¿cómo se puede quedar con esa pareja si la está pasando tan mal? ¿Por qué no se separa? ¿No les pasó nunca decir esto? Sí. Y porque todavía necesita de eso. Nadie es tan tonto de no irse de un lugar si la pasa tan mal. Es porque necesita algo todavía de eso. Con las empresas pasa lo mismo. ¿Quién más? Bueno, yo me llevo el reconocimiento y el respeto a los fundadores y aplicar los órdenes, ya sea desde la empresa para la familia, pero fundamentalmente desde la familia para la empresa. Ok. Bien. Yo me llevo... Bueno. Sí. Marce. No, perdón, que termine las... Por favor, termina. No, yo me llevo eso de respetar los órdenes y que los conflictos de todos los sistemas remiten al sistema primario. De rever ahí, de ir a la fuente. Ir a la fuente, tal cual. Bien, gracias. Marce, para mí no es suficiente cuando se trata de vos y de todo lo rico que traes siempre, porque es un aprendizaje, pero wow. La verdad que me llevo mucho aprendizaje, mucho agradecimiento y siempre es un placer escucharte. Gracias. Te quiero. Yo también, gracias. ¿Quién más? En el chat, que reforzó conceptos y cada día la mirada se amplía con lo rico que estás trayendo. Gracias, dice Firpri. Fue todo súper valioso. La verdad que entiendo el gran quilombo que tengo en mi empresa. Te contactaré. Gracias por compartir este espacio y la generosidad, Marcelo, por ser y compartir todo lo que sos. Gabriela, Gracias. para mí es una alegría verlos, los extrañaba y un refresh de todo. Gracias, Marcelo. Bueno, muchas gracias. Bueno, para mí fue un placer. Gracias por la invitación. Gracias, Leticia. Los invito este sábado, si me permiten, paso un pequeño chivo. Este sábado arrancamos el programa del 2022 del Camino de la Ayuda, que es un espacio para coach, para profesionales, que estamos en el proceso de acompañar a otros. Es un espacio que hace falta porque es de supervisión, es donde realmente ahí, vieron que los que estamos en esto somos muy solitarios en nuestras prácticas. Entonces es un espacio donde tenemos que estar acostumbrados, ir acostumbrándonos a decir, me pasa esto, con esto no puedo, con esto sí, esto me resulta difícil, y entre todos los vamos a empezar a supervisar y a ver, como para ver qué nos pasa con determinadas situaciones. Así que los espero este sábado. Ahí está Ale, que siempre me ayuda,
que es la que está tomando las inscripciones, y después, bueno, podés poner ahí el celu. Ahí voy a poner el celular, así cualquier consulta que quieran con relación a todos los cursos que da Marcelo o lo que está brindando, me escriben y les paso la info de lo que quieran consultar, ¿sí? Amorosa. Y, Patricia, y también aprovecho que está Pato Ayala. Con Pato Ayala estamos haciendo un proyecto muy lindo, que justamente se trata de empresas familiares, donde vamos a conjugar el coaching con las constelaciones familiares, y va a ser una hermosa experiencia trabajar juntos. lindo. Acá te agradece, bueno, Gracias. Pato, por tu generosidad, tu amor, que siempre aprendes tanto, y a Laura le contestamos preguntas, si esto queda grabado, si a partir de la semana que viene lo buscan en el sitio de YouTube, Congreso Sumar, y lo encuentran. Y Lucía te dice, gracias Marce por tu generosidad de siempre, y ayudarnos en este camino, y para los que necesitan, ya está poniendo Alemelo en el chat la forma de contacto. Bueno, gracias a este hermoso congreso, a esta hermosa convocatoria, a lo que están haciendo, fue una maratón, que yo Gracias. agarré lo último, así que... Bueno, gracias te damos nosotras, Marcelo, el Congreso te da las gracias por habernos acompañado en esta charla maravillosa, que en lo personal, te dije en un momento, vengo de empresas familiares, así que sé de lo que estás hablando y de todo este camino. El Congreso te da las gracias a vos, estamos, te dije hoy al principio, con las emociones a flor de piel. Esto ha sido un hermoso, hermoso camino de un mes, estamos en el último día, mañana, el último día viernes, así que esto ha sido maravilloso, nos has dejado, bueno, todo lo que vos dejás, que como dijeron las chicas recién, todo siempre nos parece poco, porque pones el amor, pones el cariño, esas lecturas que tenemos en el Facebook, que amamos, todo lo que pones, lo pones desde el corazón, desde el alma, desde la vida. Así que el Congreso Sumar te lo agradece, me emociona tener esta posibilidad. Si algo le tengo que agradecer también al Congreso, es estar en este momento cerrando esta ponencia tuya, porque para mí es un lujón. Un lujón. Qué linda, gracias. Mil gracias. Quiero darle gracias a Leti, que es la cabeza de este congreso, que soñó hace 2 años, y acá estamos con el segundo Congreso Sumar. Darle gracias al equipo Sumar, esto es un sistema y funciona así. Darle gracias a la gente del equipo técnico que nos acompaña también, están ahí firmes. Leti siempre dice que sumar 1 más 1 no da 2, sino que multiplica. Y es lo que ha conseguido el Congreso Sumar, que es multiplicar. Y es lo que conseguís vos con cada palabra, con cada ponencia, con cada gesto, con cada palabrita que vos nos vas dejando, va sumando en nuestra vida. Quiero pedirles de corazón que mañana nos acompañen, es el último día, cerramos también con otro lujón, con un taller de Elena Espinal, va a ser un taller largo también, así que nada, de todo corazón les pido que nos acompañen, darle las gracias, unas gracias inmensas de todo corazón y de todos los que formamos el Congreso Sumar. Gracias. Gracias a todos por estar y por este momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Rita. Gracias, Leti. Gracias. De corazón. Gracias.